Capítulo 15. Mario acabó por convencerse de su impotencia. Ya no sabía a quién recurrir. Un pobre empleado no puede conseguir que le presten 15.000 francos en una hora. Descendió lentamente por la rue de Aix con la mente agotada y sin que su imaginación le aportara nada nuevo. Los apremios económicos son espantosos. Sería incluso preferible tener que luchar contra un asesino que contra el fantasma de la miseria. Nadie inventó hasta la fecha una moneda de 5 francos. Cuando el joven llegó al Cours Belsange, desesperado y vencido, decidió volver a Aix con las manos vacías. La diligencia estaba a punto de salir. Quedaba una sola plaza y la Imperial. La tomó con gusto. Prefería viajar al aire libre, ya que se sentía ahogado por la angustia y esperaba que los dilatados horizontes del campo calmaran su congoja. Aquel fue un viaje triste. Cuando llegó a Aix se dirigió sin prisa a la cárcel. Le parecía que siempre sería demasiado pronto para dar una mala noticia. Cuando entró eran las 9 de la noche. Revertegar y Josephine jugaban a las cartas en un ángulo de la mesa. La florista se levantó con presteza y corrió con alegría al encuentro del joven. «¿Qué hay?», preguntó. Mario, sin atreverse a responder, se sentó desolado. «Hable, hombre», exclamó la muchacha. «¿Tiene el dinero?» «No, no lo tengo», respondió aquel, y después de explicar todo, concluyó con estas palabras: «Ahora no soy más que un pobre diablo. Mi hermano seguirá en la cárcel». Fue penosa la sorpresa de la florista, que exclamaba: «¡Pobres, pobres de nosotros!». Miraba a su tío como si quisiera obligarle a hablar. Revertegar contemplaba a los dos jóvenes con conmiseración. En su interior se entabló una lucha. Finalmente dijo: «Escuche, señor, mi oficio no me ha endurecido hasta el punto de permanecer indiferente ante el dolor de la gente honrada. Ya le dije por qué admitía el dinero. Si las circunstancias adversas le impiden ahora ampararme contra la miseria, no por eso dejaré de abrir las puertas a Monsieur Philippe. Ya me ayudará después. Me dará los 15.000 francos poco a poco, como usted pueda». Josephine, loca de alegría, se puso a palmotear. Luego se le echó al cuello a su tío y le abrazó arrebatada de entusiasmo. Mario se puso serio y dijo: «No puedo admitir semejante sacrificio. Ya me reprocho bastante el consentir que falte usted a su deber, pero me niego a agravar mi responsabilidad privándole de lo más indispensable». La muchacha, casi enfadada, se dirigió a Mario diciendo: «Calle usted, es preciso salvar a Monsieur Philippe. Yo lo quiero así. Además, no le necesitamos para abrirle las puertas. Venga usted, tío. Si Monsieur Philippe consiente, ¿qué reparos puede poner su hermano?». Los tres se dirigieron a la celda del prisionero provistos de un farol de ronda y caminando de puntillas. Entraron juntos y cerraron la puerta tras de sí. Philippe dormía. Vertegat, enternecido por las lágrimas de su sobrina, había evitado en lo posible imponer al joven el severo régimen de la cárcel. Le llevaba el almuerzo y la comida que Josephine le preparaba. Le facilitaba libros y le había conseguido una manta más. Philippe, pues, no se hallaba en pésimas condiciones. Por otra parte, sabía que estaban trabajando para lograr su libertad. Se despertó y enseguida alargó sus manos cariñosamente hacia Josephine y su hermano. «¿Vienes a buscarme?», preguntó sonriendo. «Sí», respondió la muchacha. «Vístase, deprisa». Mario permanecía en silencio. Su corazón latía desordenadamente. Temía que el deseo de recobrar la libertad hiciera aceptar a su hermano lo que él creyó un deber rehusar. «Pues que todo está arreglado», dijo Philip. «Puedo marcharme de aquí sin temor, sin remordimientos. ¿Habéis dado el dinero prometido?». «Mario, tú no contestas». Josephine intervino. «Le he dicho que debe vestirse enseguida. ¿De qué se preocupa ahora?». Había cogido las prendas del joven y se las arrojó, diciendo que aguardaría en el pasillo. Mario le detuvo y dijo: «No puedo dejar que mi hermano ignore nuestras desgracias». Se lo explicó todo, pero no le dio consejo alguno. «Entonces», dijo Philip, «no has dado el dinero al carcelero. Estamos sin un céntimo». «No importa», dijo este, acercándose. «Ya me ayudarán ustedes más adelante». El prisionero enmudeció. No pensaba en la fuga, sino en la miseria, en la triste miseria, en el aspecto que él tendría por los boulevards de Marsella. No más trajes elegantes, no más vida ociosa, no más amores. Por otra parte tenía espíritu de poeta. De caballero. ¿Qué le impedía aprovecharse de la generosidad de Rebergat? Volvió a acostarse y dijo con voz tranquila: «Me quedo». Mario se sintió satisfecho.
Josephine, aterrada, quiso demostrarle la necesidad de la huida y le habló de la exposición pública a la que sería sometido. Se iba animando a medida que hablaba y el tono de indignación que había en su voz la hacía parecer aún más bella. Philip la miraba con verdadera admiración. «Es usted una muchacha encantadora», dijo, «y tal vez me haría ceder si en esta celda no me hubiera convertido ya en un testarudo obcecado. Pero la verdad, ya he cometido bastantes cobardías. No quiero cargar más mi conciencia. Que suceda lo que el cielo quiera. Además, no está todo perdido. Mario me libertará. Conseguirá el dinero. Ya lo verá usted. Venga a buscarme cuando hayan pagado mi rescate. Nos escaparemos juntos». Hablaba de un modo casi jocoso. Mario le cogió la mano y dijo: «Gracias, ten confianza». Josephine y Revertegard salieron. Marie y Philip quedaron solos durante algunos instantes. Hablaron de Blanche y del niño. Cuando una vez fuera se reunieron nuevamente los tres, la florista, desesperada, preguntó a Mario qué iba a hacer. «Voy a emprender de nuevo la lucha», respondió. «Lo malo es que tenemos prisa y no sé a quién pedirle el dinero». «Puedo darle un consejo», dijo Revertegard. «En esta ciudad y precisamente cerca de aquí vive un banquero, Monsieur Rostand, que tal vez consientan prestarle la cantidad que necesita, pero le prevengo que el tal Rostand tiene fama de usurero». Mario no podía detenerse a elegir los medios. «Se lo agradezco», dijo. «Mañana por la mañana iré a ver a ese hombre». Capítulo 16. Monsieur Rostand era un hombre muy hábil. Llevaba su vergonzoso negocio con una gran tranquilidad y para proporcionarle un aspecto decoroso abrió una casa de banca. Pagaba patente, por lo tanto estaba legalmente establecido. En ciertas ocasiones también solía ser algo honrado. Prestaba dinero al mismo interés que sus colegas, los otros banqueros de la ciudad, pero en sus oficinas había, por decirlo así, una trastienda donde elaboraba sus canalladas con mucho tacto. 6 meses después de que se abriera esta casa, llegó a ser gerente de una sociedad de usureros, una banda secreta que le confió sus capitales. La combinación se hizo en un ambiente patriarcal. Los que tenían natural inclinación por la usura y no se atrevían a traficar por su propia cuenta, le traían su capital para que lo hiciese rendir. Por este procedimiento llegó a tener en sus manos una considerable cantidad como para poder explotar ampliamente las necesidades de los que acudían en demanda de préstamos. Los que proporcionaban el dinero permanecían en la sombra. Solo prestaba con intereses fabulosos, al 50, al 60 y hasta el 80%. Cada mes se reunía en su casa las personas que facilitaban los fondos. Él prestaba las cuentas y repartía las ganancias, pero siempre se las ingeniaba para obtener los mayores beneficios, mediante el robo a los ladrones. Se especializaba en mantener estas relaciones con los pequeños comerciantes. Cuando alguno de estos, en vísperas de algún vencimiento, iba a verle, le imponía condiciones exorbitantes. El comerciante siempre aceptaba y de este modo había causado más de 50 quiebras en 10 años. No había negocio que no le conviniera. Lo mismo prestaba 5 francos a una verdulera como 1000 a un tratante de bueyes. No perdía ninguna ocasión de prestar 10 francos para que al día siguiente le devolviesen 12. Acechaba a los jóvenes viciosos, a los vividores que tiraban el dinero por la ventana, y les llenaba las manos de monedas de oro para que pudiesen dilapidar aún más, mientras él permanecía bajo sus propias ventanas para recoger lo que caía. Luego hacía excursiones por el campo, tentaba a los labradores y cuando la cosecha había sido mala, les iba arrancando poco a poco a pedazos sus granjas y sus tierras. Su casa había llegado a ser una verdadera trampa, en la cual desaparecían haciendas enteras. Todo el mundo conocía a las personas, a las familias que había arruinado. Nadie ignoraba los ocultos resortes de su oficio, pero faltaban pruebas y, por otra parte, su patente le amparaba. Tan solo una vez estuvo en peligro. Una señora que pertenecía a una familia adinerada le pidió prestada una elevada cantidad. Era muy piadosa y había derrochado su hacienda dando a derecha e izquierda, haciendo cuantiosas limosnas. Él sabía que la mujer ya no tenía nada y le exigió que firmase letras a nombre de su hermano. Con aquellos documentos falsos en su poder, estaba seguro de que el hermano pagaría, pues tendría interés en evitar el escándalo. La pobre señora afirmó, su generosidad le había arruinado y su carácter débil le hizo sucumbir. No se equivocó.
Las primeras letras fueron pagadas, pero como siempre se prestaban otras, el hermano se cansó y quiso verlo más claro. Se presentó en casa de Rostad y le amenazó con perseguirlo. Declaró que prefería deshonrar a su hermana a dejarse robar impunemente por un canalla semejante. El usurero, asustado, le devolvió las letras que aún estaban en su poder, pero como había prestado al 100 por 1, no perdió nada. A partir de aquel día, Rostam extremó su prudencia. Administró los capitales de la banda secreta con tal astucia que se ganó la admiración y la confianza de los señores usureros, mientras los que le proporcionaban los fondos se paseaban tranquilamente al sol, como personas honorables que eran. Él estaba encerrado en su gran despacho sombrío. Allí fructificaban las monedas de oro de la sociedad. Algunos miembros de la banda empleaban sus ganancias en satisfacer sus pasiones, sus apetitos de lujo y libertinaje. Lo que apasionaba a Rostam era efectuar una ingeniosa operación. Al día siguiente, Mario llamó a la puerta de Rostam, a eso de las 8. Era una casa maciza o cuadrada. Las persianas estaban cerradas, lo que daba a la fachada un aspecto desnudo y frío, un no sé qué de misterio y desconfianza. Una vieja criada que llevaba a modo de falda un sucio harapo de algodón entreabrió la puerta. «¿Monsieur Rostand?», preguntó Mario. «Está, pero muy ocupado». Y continuó con la puerta a medio abrir. El joven se impacientó, empujó la hoja de la puerta y entró en el vestíbulo. «Bueno, esperaré», dijo. La criada, sorprendida y vacilante, comprendió que no podía despedir a aquel mozo. Le hizo subir al primer piso, donde le dejó solo en una especie de antecámara. La pieza era reducida, oscura, tapizada con un papel verdoso. El único mueble que había era una silla de paja, en la que Mario se sentó. Frente a él, una puerta abierta le permitía ver un despacho donde alguien escribía, haciendo crujir de un modo irritante una pluma de ganso sobre el papel. Otra puerta a la izquierda debía conducir al gabinete del banquero. Esperó durante largo rato. En la atmósfera flotaba un acre olor a papel viejo. El cuarto estaba muy sucio, y la desnudez de las paredes le proporcionaba un lóbrego aspecto. En los rincones se amontonaban el polvo y el techo estaba lleno de telas de araña. Mario empezaba a impacientarse, nervioso por el incesante crujir de la pluma de ganso. Oyó que hablaban en la habitación contigua y como las palabras se escuchaban con claridad, iba a alejarse por discreción cuando algunas frases lo clavaron en el sitio. Hay conversaciones que no pueden dejar de oírse. La delicadeza no está hecha para amparar la intimidad de ciertos hombres. Señores, aquí estamos todos. Hablemos de lo que importa. Voy a darles una cuenta detallada y exacta de las operaciones de este mes y luego repartiremos la ganancia. Señor, hubo como un leve murmullo, un eco de conversaciones aisladas que fueron apagándose. Se escuchó nuevamente la voz seca. Antes de entrar en pormenores, es preciso que les confiese que los resultados de este mes son inferiores a los del mes pasado, en el que obtuvimos el 60%. Hoy tenemos el 55%. Se escucharon exclamaciones de descontento. «Señores», continuó Rostand, «he hecho cuanto he podido y debieran darme las gracias. Cada día el oficio se pone más difícil y además aquí están mis cuentas. Enseguida os daré a conocer algunos de los negocios que he llevado a cabo». Se hizo un silencio y después se oyó el roce de las hojas de un registro. Mario escuchaba. «He prestado», dijo Rostand, 10.000 francos al joven conde de Salry, el cual será mayor de edad dentro de 9 meses. Había perdido en el juego y parece que su querida le exigió una fuerte cantidad. Ha firmado letras por 18.000 francos, que vencen a 90 días. La fecha, por supuesto, se toma en cuenta a partir de su mayoría de edad. Los Salry tienen grandes propiedades. Es un excelente negocio. Estas palabras fueron acogidas con un murmullo de aprobación. Al día siguiente continuó, recibí la visita de la querida del conde, la cual estaba furiosa, pues su amante solo le había dado 2 o 3 billetes de 1.000 francos. Me juró que me traería a Salry, aunque fuera por la fuerza, para que le diera otro préstamo. Esta vez pediré la cesión de una finca. Tenemos 9 meses para esquilar a ese loco, a quien su madre escatima el dinero. Se hizo otro silencio y luego Rostand prosiguió. Jourdier, comerciante de paños, el cual necesita cada mes unos centenares de francos para sus vencimientos, hoy su capital es casi enteramente nuestro. Le presté otros 500 francos al 60%. Si el próximo mes me pide un céntimo, le hago quebrar y sus mercancías pasan a nuestra propiedad.
Mariana, una verdulera, cada día pide 10 francos y me devuelve 15 por la noche. Creo que tiene el vicio de la bebida. Negocio pequeño, pero ganancia segura. Renta de 5 francos diarios. Lorenzo, labrador del barrio Roquefaubourg, me ha cedido poco a poco una tierra que posee cerca de Arques. Vale 5.000 francos. La habremos pagado con 2.000. Tuve que expulsarle de su propiedad y su mujer y sus hijos vinieron aquí pidiendo compasión. Supongo que me tendréis en cuenta estas molestias. Andrés, un molinero, nos debía 300 francos. Le amenacé con el embargo. También vino aquí y me suplicó que no le arruinara, mostrando a todos su insolvencia. Consentí en embargar por mí mismo, sin el concurso judicial, y me entregó unos 1.200 francos en muebles y ropa blanca. Total, gané 400 francos por ser humanitario. Los hombres se rieron del chiste. Luego volvió a hablar Rostand. A Simón Mercader, 3.000 francos al 40%, 1.500 al 50% a Charangón, tratante de bueyes, 2.000 al 80% al marqués de Chanterelle, 100 al 35% al hijo escribano de Tingray. La lista continuó, por lo menos durante un cuarto de hora. Cuando hubo terminado, una voz ronca dijo: ¿Qué decía usted, amigo? Ha trabajado muy bien este mes. Las ganancias no pueden ser del 55%. Se ha equivocado. Nunca me equivoco, replicó Rostand. Pero Mario creyó notar cierta vacilación en la voz de aquel miserable. Todavía no le he dicho todo, prosiguió. Hace 8 días perdimos 12.000 francos. Hubo exclamaciones de indignación. Mario creyó por un instante que aquellos bandidos iban a golpearse. Diablos, dijo el banquero entre el murmullo. Escuchen, creo que les hago ganar bastante dinero como para perdonarme el que les haya hecho perder una vez y por casualidad. Además, no es culpa mía. Me han robado. Monnier, tratante en trigo, sobre el cual obtuve excelentes informes, me pidió 12.000 francos. Le dije que el amigo que los prestaba quería 5.000 francos de interés por 6 meses. Aceptó. Mientras iba a buscar los fondos, se sentó delante de mi escritorio y suscribió 17 letras de 1.000 francos cada una. Después de examinarlas, las coloqué en el atril. Luego hablé algunos minutos con Monnier, que ya se había levantado, el cual, después de guardarse el dinero, se marchó. Ya estaba lejos cuando recogí las letras y en lugar de ellas me encontré con un paquete igual de pagarés sin firma, a la orden de no sé quién. Me había robado. Creí que me daba un ataque. Corrí, sin embargo, tras el ladrón, que se paseaba tranquilamente en el Cours. A la primera palabra que le dirigí me trató de usurero, amenazando con llevarme ante el comisario de policía. El tal Monnier tiene reputación de hombre íntegro y justo, y preferí callar. La voz ronca respondió: Rostand, confiese que le faltó energía. Paciencia, no ganaremos más que el 55%. Otra vez velará mejor por nuestros intereses. Ahora, vámonos. Mario, a pesar de su angustia e indignación, no pudo menos que sonreír, pues el robo de Monnier le pareció pertenecer a la alta comedia y casi aplaudía a aquel sinvergüenza que había engañado a otros de su misma índole. Ya sabía cuál era el oficio de Rostand. Tuvo un acceso de risa amarga al pensar que había ido allí para que le prestaran 15.000 francos. Al darse cuenta de que tan cerca de él se encontraba una reunión de canallas que se dedicaban a explotar las miserias y las vergüenzas de toda una ciudad, se levantó de golpe y abrió la puerta. Permaneció durante algunos instantes en silencio en el umbral. Ante su vista se ofrecía un curioso espectáculo. Rostand se hallaba de pie delante del escritorio. Tenía detrás una caja de caudales abierta, de la que se sacaba el oro a puñados. A su alrededor, formando un semicírculo, estaban sentados los miembros de la banda secreta, unos esperando el dinero que les correspondía, otros guardando en sus bolsillos el que ya habían recibido. El banquero consultaba su libro de cuentas y luego entregaba a cada uno la cantidad correspondiente. Sus asociados no apartaban la vista de sus manos. El ruido que produjo la puerta al abrirse hizo que estos se volvieran asustados. Mario les reconoció a todos, ya que les había visto en otras ocasiones, con la cabeza muy alta y un aspecto sumamente digno. Algunos incluso les había saludado. Todos eran ricos, estimados, influyentes, y cualquiera de ellos hubiera podido salvar a su hermano. ¿Qué quiere usted?, gritó finalmente Rostand. No está permitido interrumpir así en las casas. Quiero 15.000 francos, respondió Mario. No tengo dinero. Le prevengo que he permanecido detrás de esta puerta desde hace una hora y he escuchado toda la conversación. La caída de un rayo en medio de una reunión no hubiera producido tanta impresión en aquellos hombres.
Algunos de ellos eran todavía personas poderosas. Hubo quien se cubrió el rostro con las manos. Rostand no tenía reputación que perder. Se acercó a Mario y gritó: «¿Quién es usted? ¿Con qué derecho escucha detrás de las puertas? Si no tiene nada que pedirme, ¿por qué entra hasta mi despacho?» «¿Quién soy? Un hombre honrado. ¿Con qué derecho les escuché?» «Con el que asiste a los decentes para desenmascarar a los sinvergüenzas. Porque he penetrado hasta aquí para decirles simplemente que son ustedes unos canallas». Rostand temblaba de indignación. Iba a gritar, a lanzarse sobre Mario, pero este le contuvo con un ademán enérgico. «Calle», le dijo, «yo me voy porque aquí me estoy ahogando, pero no quise marcharme sin haberme desahogado un poco. Tienen ustedes un hambre feroz, señores míos, se hartan de desgracias, de robos y de estafas. Me alegro de haber turbado sus digestiones y de lograr que se hayan estremecido de inquietud. Los salteadores de caminos son, por lo menos, valientes y arriesgan la vida, pero ustedes roban a mansalva y desde la sombra. Y pensar que no lo hacen por necesidad. Todos ustedes son ricos y cometen estas canalladas, Dios me perdone, por el solo gusto de cometerlas». Algunos se levantaron con aire amenazador. «No han visto nunca la cólera de un hombre honrado», añadió Mario con son de burla. «La verdad les irrita, les espanta. Están ustedes acostumbrados a que les traten con los miramientos debidos a las personas de bien, y como se han ingeniado para ocultar sus infamias y vivir en medio de la estimación general, han acabado por creerse que merecen realmente esa estimación. Bueno, pues yo he querido que una vez en la vida fuesen insultados como corresponde, y por eso he entrado». El joven comprendió que, si continuaba hablando, acabarían por matarle entre todos. Sin apresurarse, se dirigió hacia la puerta, dominándolos con la mirada. Una vez allí, se detuvo nuevamente. «Sé muy bien, señores», dijo, «que no puedo llevarlos ante la justicia. Su riqueza, influencia y habilidad les hacen inviolables. Si tuviera la candidez de emprender semejante lucha, me aplastarían. Pero por lo menos no me quedará el remordimiento de haber pasado junto a hombres como ustedes sin haberles arrojado a la cara mi desprecio. Quisiese que mis palabras fueran como un hierro candente que los señale con el sello de la infamia. Pueden seguir con el reparto. Si les queda un rastro de decencia, ese oro les quemará las manos». Mario cerró la puerta y se fue. Una vez en la calle, sonrió con tristeza. Veía ante sí extenderse la vida con todas sus vergüenzas, sus miserias y a sí mismo, como un noble y ridículo Don Quijote de la justicia y del honor. Capítulo 17. Después que Mario hubo explicado su aventura al carcelero y a la florista, ésta exclamó: «Pues sí que hemos avanzado. ¿Por qué se puso usted así? Tal vez aquel hombre le hubiese prestado el dinero». Hay mujeres que con tal de conseguir su propósito son capaces de hacer callar a su conciencia. Así Josephine, a pesar de su honradez, se hubiera hecho la sorda en casa de Rostand, e incluso en aquella ocasión propicia se había validado de los secretos que le había desvelado la curiosidad. Revertegard estaba confuso por haber aconsejado a Mario que fuese a casa del banquero. «Ya le había advertido, señor», le dijo. No ignoraba las voces que corren acerca de ese individuo, pero creía que parte de ello era pura maledicencia. Si yo hubiese sabido toda la verdad, jamás le habría aconsejado que fuera a su casa. Mario y Josephine pasaron la tarde concibiendo planes extravagantes, buscando en vano en su cabeza un medio para obtener los 15.000 francos que necesitaban para salvar a Philip. «¿Cómo?», exclamaba la joven. «¿Es que no encontraremos en esta ciudad un alma caritativa que nos saque del apuro? ¿No hay por aquí gente adinerada que nos lo preste a un interés razonable? Vamos a ver, tío, busque con nosotros, nómbreme una buena persona para que vaya a echarme a sus pies». «Sí», dijo, «hay gente bondadosa y rica que tal vez os ayuden, pero no pueden ir a pedirle dinero así por las buenas. Es preciso dirigirse a prestamistas, y como no pueden ofrecer ninguna garantía sólida, están obligados a llamar a la puerta de los usureros. Yo conozco a viejos avaros, verdaderos canallas, que gozarían con tenernos en sus garras, o tal vez os echarían a la calle como a mendigos peligrosos». Josephine escuchaba a su tío. Todas estas cuestiones de dinero se confundían en su cabeza. Su alma era tan franca que le parecía algo fácil y natural el pedir y obtener una importante cantidad en 2 horas. «Existen millonarios que sin ninguna dificultad pueden disponer de miles de francos», insistió. «Vamos, siga pensando», dijo el carcelero. «¿No sabe de nadie con quien se pueda probar?» Revertegar miraba compadecido su cara ansiosa. No hubiera querido revelar a aquella joven las cosas despreciables que suceden en esta vida. «No», dijo, «no sé de nadie. Les he hablado de viejos pillos que ganaron vergonzosamente grandes fortunas.
Estos, como Rostán, prestan 100 para cobrar 150 al cabo de 3 meses. Hija mía, los usureros son todos iguales. Yo conozco a un anciano avaro, infame, que posee más de 1 millón y vive solo en una casa abandonada. Se llama Guillaume y se ha sepultado en su maloliente caverna. La humedad agrieta los muros de aquella especie de tumba. El suelo está sin enladrillar. Tiene que andar sobre una capa asquerosa de estiércol y porquería. Las telarañas cuelgan del techo. Hay polvo por todas partes y una luz mortecina y lúgubre penetra por los vidrios sucios y grasientos. Los avaros duermen en medio de la suciedad como las arañas en sus telas, y cuando cae una presa entre sus redes la traen y la chupan la sangre. Ese hombre no come más que legumbres cocidas en agua y nunca acaba de saciar su hambre. Va cubierto de harapos y lleva una vida de mendigo leproso. Todo esto para guardar el dinero que ha acumulado y para poder aumentarlo, pero está al 100%. A Josephine se le iba demudando el rostro. Por otra parte, Guillaume tiene amigos que alaban su espíritu religioso. No cree en Dios ni en el diablo, y si pudiera vendería a Cristo por segunda vez, pero tuvo la habilidad de fingir una gran devoción, y esta comedia le valió la estimación de ciertas personas de cortos alcances. Frecuenta la iglesia y se arrodilla ante todos los confesionarios. Se inunda de agua bendita. Pregunten por la ciudad, pregunten qué buena acción hizo aquel hombre. Adora a Dios, dicen, pero roba a sus semejantes. Es imposible citar a una persona a la que haya socorrido. Cualquier desgraciado podría morirse delante de su puerta sin que él le diera un pedazo de pan ni un vaso de agua. Si goza de cierta consideración, la ha robado, como lo demás. Bertegard se detuvo y miró a su sobrina sin saber si debía continuar. ¿Serías capaz de ir a casa de un hombre semejante?, dijo finalmente. No lo puedo decir todo, no puedo hablar de los vicios de Guillaume. Ese viejo tiene además pasiones innobles. A veces olvida su avaricia para satisfacer sus apetitos lujuriosos. Comete seducciones repugnantes y comercia con... ¡Basta!, gritó Mario con energía. Josephine, ruborizada, aturdida, bajó la cabeza, sintiéndose abandonada por el valor y la esperanza. Veo que el dinero es demasiado caro, dijo el joven, y que es preciso venderse para comprarlo. Ay, si tuviera tiempo para ganar con mi trabajo la cantidad que necesitamos. Después de estas reflexiones, los tres permanecieron silenciosos, sin poder encontrar un medio de salvación. Capítulo 18. A la mañana siguiente, Mario, incitado por la necesidad, se decidió a llamar a la puerta de Monsieur Gigues. Después que empezó a buscar el dinero, pensó en dirigirse al viejo conde, pero siempre había desechado tal pensamiento. Temía las extravagantes salidas del hidalgo y no se atrevía a confesarle su miseria, avergonzándose de tener que explicarle el empleo de los 15.000 francos que solicitaba. No había nada que deseara menos que implicar a una tercera persona en el secreto de la evasión de su hermano, y temía al señor Giroux más que a cualquier otro. Cuando el joven se presentó, el conde se hallaba ausente. Había marchado a Lambesc. Casi se alegró de no encontrar a nadie, tal era su resistencia a dar semejante paso. Permaneció en la calle vacilando, sin atreverse a ir a Lambesc, y desesperado ante su impotencia. Al subir por un bulevar, acobardado, mirando sin ver, tropezó con Josephine. Eran las 7 de la mañana. La florista iba muy elegante, con un pequeño saco de viaje en la mano, y a él le pareció que andaba muy resuelta y muy alegre. ¿Dónde va usted?, le preguntó sorprendido. A Marsella, respondió. Mario la miró como interrogándole. No puedo decirle nada, prosiguió ella. Tengo un proyecto, pero temo que no salga bien. Volver esta noche. Vamos, no se desespere. Mario acompañó a Josephine hasta la diligencia. Cuando el pesado coche se puso en marcha, le siguió con la vista durante un buen rato. Se llevaba su última esperanza para luego traerle la angustia o la alegría. Por la noche estuvo rodando alrededor de las diligencias que llegaban. Solo faltaba una, y Josephine no aparecía. El joven inquieto iba y venía con un paso febril, temeroso de que la florista no volviese hasta el día siguiente. En la incertidumbre en que se encontraba, sin poder adivinar cuál podía ser aquella última tentativa, no se sentía con fuerzas para pasar una noche entera de ansiedad. Paseaba por la calle estremeciéndose, presa de una especie de pesadilla. Por fin distinguió la diligencia a medio de la Place de la Rotonde,
Cuando oyó el ruido de las ruedas, tuvo violentas palpitaciones. Se apoyó contra un árbol mientras miraba a los viajeros que se apeaban con una lentitud irritante. De pronto quedó como clavado en el suelo. Acababa de ver al padre Chastanier ya en la acera. Ayudó a descender a una joven. Era Blas de Cazalís. Detrás de ellos, Josephine saltó al suelo con ligereza. Estaba radiante. Los dos viajeros, guiados por la florista, se dirigieron a la fonda de Sprints. Mario, que había permanecido en la sombra, lo seguía maquinalmente sin comprender nada, como al helado. Josephine permaneció en la fonda a lo sumo una hora. Al salir vio al joven y corrió a su encuentro, loca de alegría. Los he traído, dijo palmoteando. Ahora espero firmemente que lograrán lo que deseo. Mañana lo sabremos todo. Tomó a Mario del brazo y le refirió lo ocurrido. En la víspera, una frase del joven le había llamado la atención. Dijo que sentía no tener el tiempo suficiente como para ganar trabajando la cantidad que se necesitaba, y por lo que había contado su tío, dedujo que era poco menos que imposible encontrar un prestamista razonable. Por lo tanto, la cuestión se reducía a ganar tiempo, a evitar la exposición infame de Philip, que era lo que más le aterraba. Desde aquel momento la joven estuvo ideando un plan que tal vez tuviese éxito precisamente por su atrevimiento. Pensaba ir directamente a casa de Monsieur de Cazalís, penetrar en las habitaciones de su sobrina y hacerle reflexionar sobre la exposición de Philip, considerando la parte que tal espectáculo tendría de insultante para ella misma. La convencería de que le ayudase y ambas suplicarían al diputado que interviniese. Si no consentía en pedir gracia, tal vez no se negase a solicitar un aplazamiento. Pero Josephine no discurría acertadamente. Pensaba que el tío de Blanche no podría ser indiferente a sus lágrimas. Juzgaba a los demás con su propia generosidad. Tenía la, ilus- Tenía la ilusión de que Cazalis se aplacaría a última hora, pero aquel hombre altivo y testarudo había deseado la perdición de Philip, y nada en el mundo podría haber impedido el cumplimiento de su venganza. Enfrentándose a él había fracasado y de nada le hubiera valido rogar ni llorar. Por suerte le favorecieron las circunstancias. Cuando se presentó en el palacio del diputado, le dijeron que Monsieur de Cazalís acababa de ser llamado a París por exigencias de la política. Preguntó por la señorita y le respondieron que se había ausentado por un viaje. La florista, muy apurada, salió de nuevo. Una vez en la calle se puso a reflexionar. Sus planes fallaban completamente sin la presencia del tío y de la sobrina, y sin un amigo que le ayudase. Sin embargo, no quería renunciar a toda esperanza y regresar como había venido. Entonces se le ocurrió ir a ver al padre Chastanier, del cual Mario le había hablado. Sabía de su bondad y su abnegación. Tal vez le daría algún consejo valioso. Le encontró en casa de su hermana enferma y, confiando en él, le explicó el objetivo de su viaje a Marsella. El sacerdote la escuchó muy conmovido. El cielo os ha conducido hasta aquí, dijo, en una circunstancia como esta, creo poder revelar el secreto que me fue confiado. Blanche no está de viaje, su tío, que quiere ocultar su estado y no puede llevársela a París, ha alquilado para ello una casita en la aldea de Saint-Henri. Allí vive con una haya. Monsieur de Cazalís, que me ha devuelto su amistad, me rogó que la visitara con frecuencia y me concedió sobre ella poderes bastante amplios. ¿Quiere usted venir conmigo a ver a la pobre joven que encontrará muy desmejorada y abatida? Josephine aceptó con alegría. Blanche, al ver a la florista, palideció y se puso a llorar desconsoladamente. Un ligero círculo amoratado rodeaba sus ojos, sus labios estaban descoloridos y sus mejillas parecían de cera. Josephine, con voz dulce y gestos amables, le hizo comprender que tal vez ella podría evitar a Philip una suprema humillación. Entonces se levantó y exclamó: Estoy decidida. Disponga de mí. Llevo a su hijo en las entrañas, que me hace recordarlo constantemente. Quisiera calmar la ira de este ser que todavía no ha nacido. Bueno, dijo Josephine, ayúdenos en nuestra obra de liberación. Estoy persuadida de que, por lo menos, logrará un aplazamiento. Pero, agregó el padre Chastanier, la señorita no puede ir sola por Aix. Yo la acompañaré. Sé que si Monsieur de Cazalís llega a saberlo, me llenará de reproches. Sin embargo, acepto la responsabilidad de semejante acto, pues creo obrar como un hombre honrado. Tan pronto como la florista obtuvo el consentimiento, apenas dio tiempo al sacerdote y a Blanche para prepararse. Volvió con ellos a Marsella, les hizo subir en la diligencia y así les llevó triunfalmente hasta Aix. Al día siguiente Blanche iría
a ver al presidente del tribunal que había renunciado la sentencia de Philip. Cuando Josephine hubo concluido su relato, Mario la abrazó entusiasmado, lo que hizo ruborizar a la buena muchacha. Capítulo 19. A la mañana siguiente, Josephine fue a ver a Blanche y al padre Chastanier. Quería acompañarles hasta la casa del presidente para saber enseguida el resultado de su gestión. Mario, comprendiendo que su presencia debía ser dolorosa para Mademoiselle de Cazalis, se puso a rondar por el boulevard como alma en pena y siguió desde lejos a las dos jóvenes y al sacerdote. Después que los solicitantes hubieran subido, la florista vio al joven y le hizo una seña para que se acercase. Sin cambiar una sola palabra, los dos juntos esperaron, inquietos y ansiosos. El presidente recibió a Blanche con una gran conmiseración. Comprendía que ella era la que había recibido el golpe más grave en aquel desgraciado asunto. La infeliz ni siquiera podía hablar. Desde las primeras palabras se puso a sollozar y su aspecto suplicante inspiraba más compasión de la que hubiera conseguido con sus ruegos. Chastanier fue quien explicó su presencia y presentó la petición. Señor, dijo al presidente, hemos venido a suplicarle. Mademoiselle de Cazalilla está anonadada por las desgracias que han recaído sobre ellas. Le ruego encarecidamente que le ahorre usted una nueva humillación. ¿Qué desea? Preguntó el presidente con voz conmovida. Deseamos que, si es posible, evite usted un nuevo escándalo. Monsieur Philippe Cayol ha sido condenado a la exposición pública. Semejante castigo se cumplirá uno de estos días, pero la deshonra no le acatará a él solamente, sino que afectará también a una pobre muchacha que sufre y le suplica tenga compasión. ¿Comprende lo que quiero decir? Los gritos de la multitud, las injurias recaerán sobre Mademoiselle de Cazalis. Su nombre será arrastrado por el fango, resonará alrededor del innoble poste, con risas de desprecio, acompañado de sucias expresiones. Daba la impresión de que el presidente estaba realmente apenado. Guardó silencio durante un instante. Luego, como acometido por una súbita idea, dijo: ¿Es tal vez Monsieur de Cazalis que les envía? ¿Tiene el conocimiento del paso que están dando? No, respondió el sacerdote con franca dignidad. Monsieur de Cazalis ignora que estamos aquí. Los hombres tienen intereses, pasiones que les obcecan y a veces les impiden juzgar con claridad la situación. Tal vez obramos contra el deseo del tío de Mademoiselle Blanche al pedirle esto, pero por encima de las pasiones y de los intereses de los hombres está la bondad y la justicia. Yo no he querido comprometer mi carácter sagrado permitiéndome pediros ser bueno y justo. Tiene usted razón, dijo el presidente. Comprendo los motivos que les han traído, y ya lo ve usted. Sus palabras han llegado a impresionarme vivamente, pero por desgracia no puedo detener el castigo. No estoy facultado para modificar una sentencia del tribunal. Blanche juntó las manos. Señor, balbuceó, no sé lo que puede usted hacer en mi favor, pero le ruego que tenga compasión. Considere que yo soy la condenada. Trate de aliviar mis sufrimientos. Hija mía, todo lo comprendo. Mi papel ha sido penoso en este asunto. Hoy siento profundamente no poder decir, no tema, tenga facultad para derribar el poste de su infamia. No tendrá que sufrir tan dura prueba. Entonces, dijo el sacerdote muy afligido, la exposición tendrá lugar próximamente. ¿Tampoco puede usted aplazar tan deplorable espectáculo? El presidente, que se había levantado, dijo: por petición del procurador del rey, el ministro de Justicia puede aplazar la fecha. ¿Quiere que la exposición no tenga lugar hasta fines de diciembre? Me complacerá mucho demostrarle mi buena disposición hacia usted. Sí, sí, exclamó Blanche con ardor. Retrase en lo posible ese terrible tormento. Tal vez entonces estaré más fuerte. El padre Chastanier, que conocía los proyectos de Mario, pensó que debían retirarse sin insistir más, al igual que Blanche aceptó el ofrecimiento del presidente. Convenido, pues, dijo éste, acompañándoles hasta dentro de 4 meses, no se efectuará la exposición. Mientras tanto, señorita, viva usted en paz y espere, tal vez, que el cielo le envíe algún alivio a sus sufrimientos. Los dos solicitantes salieron a la calle. Josephine acudió a su encuentro tan pronto como los vio. ¿Qué sucedió?, preguntó anhelante. Solo fue posible lograr un aplazamiento, dijo el sacerdote. Tiene usted 4 meses para trabajar en su empresa. Mario, sin proponérselo, se había acercado también. Al oír las palabras del padre Chastanier, se adelantó de pronto y le estrechó las manos con efusión. Querido padre, le dijo, me devuelve usted la esperanza y la fe. ¿Cómo podría demostrarle mi agradecimiento? Ahora me siento animado de un valor invencible y estoy seguro de que salvaré a mi hermano.
Blanche, al ver a Mario, bajó la cabeza. Un vivo rubor coloreó sus mejillas. Permaneció allí, confusa, cortada, sufriendo terriblemente por la presencia de aquel joven que conocía su perjurio y al cual tanto ella como su tío habían abocado a la desesperación. Cuando la alegría de Mario se hubo apaciguado un tanto, lamentó haberse acercado. La actitud de Mademoiselle de Cazalis le inspiraba lástima. Mi hermano dijo, le ha hecho un agravio muy grande. Perdónele como yo le perdono a usted. Hubiese querido preguntarle acerca del niño, reclamarlo en nombre de Philip, pero no se atrevió. Josephine adivinó sus pensamientos y mientras los dos hombres se separaban algunos pasos, dijo a Blanche en voz baja. Acuérdese que le ofrecí encargarme del niño. Ahora lo aprecio. Veo que no tiene usted un mal corazón. Avíseme y acudiré en su ayuda. Además, yo velaré por él. No quiero que el pobre pequeño tenga que sufrir por la locura de sus padres. Blanche estrechó la mano de la florista. Mademoiselle de Cazalis y el sacerdote volvieron a Marsella. Josephine y Mario se dirigieron apresuradamente a la cárcel. Dijeron a Robert Gard que disponían de 4 meses para preparar la evasión y el carcelero juró cumplir su palabra en cualquier día, en cualquier momento que se la recordasen. Antes de marcharse, los dos jóvenes quisieron ver a Philip para informarle de los acontecimientos y decirle que tuviera paciencia. A las 11 de la noche, Revergard les llevó a la celda del prisionero. Philip no les dio la impresión de hallarse excesivamente abatido. Si logran evitar, me dijo, la afrenta de la exposición pública, me sentiré conforme. Preferiría romperme la cabeza contra los muros de esta celda a ser atado al poste infamante. Al día siguiente, Marie y Josephine volvieron a Marsella. Iban a continuar la lucha en la que se habían empeñado, pero en un escenario más amplio. Pretendían llegar hasta el fondo de las miserias humanas y airear la podredumbre de una gran ciudad con todos los adelantos de la vida moderna. Segunda parte. Capítulo 1. El patrón de Cadet Cougardan, el maestro Ganapán o mozo de cuerda Sauvage, era un hombre vital, muy moreno, de miembros robustos y vigorosos. Su gran nariz roja, sus labios delgados, su cara larga expresaban una vanidosa confianza en sí mismo y una jactancia astuta que son los rasgos distintivos de ciertos tipos del mediodía. Criado en el puerto, había sido obrero en su juventud y durante 10 años ahorraba parte de lo que ganaba. Tenía una fuerza muscular sorprendente y levantaba unos fardos enormes. Solía decir que no temía a los hombres más altos y corpulentos, y era cierto que aquel enano habría sido capaz de derribar a un gigante. Sin embargo, siempre se mostraba cuerdo y prudente en el empleo de su fuerza y evitaba las pendencias, ya que sabía que el vigor de sus músculos valía dinero y que un puñetazo no produce otra cosa que molestias. Vivía con sobriedad, entregado al trabajo y al ahorro, para alcanzar rápidamente el propósito que se había impuesto. Por fin, llegó el día en que vio reunidos los pocos miles de francos necesarios para realizar su proyecto. De la noche a la mañana se convirtió en patrón y se dedicó a contemplar, con los brazos cruzados, cómo los hombres que trabajaban a sus órdenes se afanaban en sus tareas. En el fondo, Xavier era perezoso. Había trabajado con tesón, prefiriendo hacer de una sola vez el trabajo de toda la vida, para descansar luego en el agradable ocio del hombre rico. Ahora que unos pobres diablos trabajaban para él, se paseaba con las manos metidas en los bolsillos mientras amontonaba el dinero en espera de tener una fortuna suficiente para poder darse la gran vida. En un acaudalado derrochador, Xavier tenía apetencias de riqueza y de placeres. Quería poseer grandes cantidades de dinero para divertirse mucho y a la vez quería divertirse mucho para que todos vieran que poseía dinero. Una vanidad de pobre llegado a rico le impulsaba a armar mucho ruido alrededor de sus diversiones. Cuando reía exigía que todo Marsella oyera sus carcajadas. Llevaba prendas de paño fino, bajo las cuales se adivinaba siempre la rigidez de su condición de obrero. Por encima de su chaleco resplandecía una gruesa cadena de oro que sostenía unos dijes macizos capaces de matar a un buey. En la mano izquierda llevaba asimismo una sortija de oro. Su calzado era de charoles y se cubría con un sombrero de fieltro blando. Se pasaba el día recorriendo la Canebière y el puerto, fumando en una soberbia pipa de espuma guarnecida de plata, mientras caminaba hacia saltar sus dijes y miraba a la gente con una alegría maliciosa. Disfrutaba. Poco a poco, Sauveur había confiado la dirección de su negocio a Cadet
Cougodan, cuya vivacidad le agradaba. Este era un mozo de 20 años y poseía una inteligencia recta y despierta que le proporcionaba verdadera superioridad sobre los demás ganapanes. Al patrón le satisfizo tener un obrero como aquel, le nombró capataz de los hombres que trabajaban para él y desde entonces pudo entregarse con mayor libertad a sus vanidosas apetencias. Por la mañana hacía sus cuentas y se metía en el bolsillo el dinero ganado. Así comenzó su soñada existencia. Xavier consiguió que le admitieran en el casino. Jugó pero con prudencia, pues entendía que los placeres del juego no valen el dinero que en él se pierde. Quería disfrutarlo. Buscando goces sólidos y duraderos, comió en los mejores restaurantes, tuvo queridas que llevó con él abiertamente. Su vanidad quedaba ampliamente satisfecha cuando podía recostarse sobre sus almohadones de un carruaje junto a una amplia falda de seda. La mujer no importaba, lo que tenía valor era el traje de seda. Los llevaba hasta los despachos particulares y abría de par en par las ventanas para que los transeúntes pudieran ver que tenía una cita con una señora bien vestida y que comía manjares muy caros. Cualquier otro hombre habría bajado las persianas y cerrado la puerta. Él, en cambio, hubiera querido abrazar a sus queridas en un edificio de cristal para que todo el mundo supiese que era lo suficientemente rico como para poder amar a las mujeres bonitas. Tenía su propio concepto del amor. Hacía un mes que vivía feliz como lo había soñado. Tenía relaciones con una joven que halagaba su amor propio. Era la querida de un conde y la citaban como una reina entre las cortesanas de alto rango. Su nombre era Thérèse Armand, pero habitualmente la llamaban Armand a secas. Cuando por primera vez ella puso su manecita enguantada en la robusta mano de Sauveur, el patrón estuvo a punto de desmayarse de alegría. Aquel apretón de manos tuvo lugar en el boulevard de Mijan, ante la puerta de la casa de Ahmad, y los transeúntes se volvían para mirar a aquel hombre y aquella joven que se dirigían galantes sonrisas. Javert se fue, henchido de orgullo, entusiasmado por la elegancia y los finos modales de Armand. A partir de entonces ya no hubo más que una idea: tener por querida a aquella mujer, suplantar al conde y ser él quien llevase del brazo encajes y terciopelos. Acechaba a Ahmad y le salía al paso. Se enamoraba de los lujosos trajes que llevaba y de los perfumes que se desprendían de aquellas prendas. Se enorgullecía cuando ella le saludaba como un amigo y le habría halagado pasar por uno de sus amantes. Una noche subió a su casa y no salió hasta el día siguiente. Creyó que era una victoria conseguida por sus atractivos y durante 8 días su vanidad llegó a ser inaguantable. Miraba a todo el mundo con aire de lástima burlona. Cuando llevaba a Ahmad del brazo, la acera no le parecía lo suficientemente ancha. El balanceo, el crujido de las faldas de su querida, le sumergía en un éxtasis. Era extraordinariamente aficionado a los miriñaques que ocupaban mucho sitio y molestaban a los transeúntes. A todo el mundo le contaba su aventura. Cadet fue uno de sus primeros confidentes. Si supieses, le dijo, qué encantadora es y cuánto me quiere. En su casa hay de todo: alfombras, cortinas, espejos. Parece vivir en la alta sociedad y a pesar de ello no es orgullosa, sino una buena muchacha. He almorzado en su saloncito. Luego hemos tomado un coche descubierto y hemos ido a los boulevards. Con una mujer así se puede morir de pura satisfacción. Todos nos miraban. Cadet sonreía. Él soñaba con el amor de una moza robusta y Armand le parecía una muñeca mecánica, un frágil juguete que se habría roto entre sus manos, pero no pensaba contradecir a su patrón y ponía por las nubes las gracias de la cortesana. Por la noche refería a Josephine las locuras de Sauveur. La florista había vuelto a ocupar su puesto en el kiosco de la Boulevard Saint-Louis. Vendía sus flores mientras acechaba las ocasiones de poder ayudar a Mario. No perdía de vista el préstamo de 15.000 francos y cada día forjaba un nuevo plan. ¿Crees tú, dijo un día a su hermano, que Monsieur Sauveur sería capaz de prestar dinero? Según, contestó él, daría 1.000 francos a un pobre diablo en la plaza pública, si hubiera mucha gente, para hacer ostentación de sus buenos sentimientos. La florista se echó a reír. No me refiero a una limosna, le explicó. Además, sería preciso que la mano izquierda del prestamista ignorase lo que hace la derecha. Diablo, lo considero muy difícil, pero habría que ver. Josephine concibió un proyecto. Tenía a Sauveur por un hombre compasivo y no le parecía mala persona. Tal vez, valiéndose de la influencia de Ahmad, fuese posible conseguirlo.
Ante todo, debía convencer a Mario para que fuese a ver a la cortesana. Seguramente rehusaría hacerlo, diciendo que no existía la más mínima relación entre semejante mujer y él. Un día, como al azar, pronunció delante de Mario el nombre de Ahmad y se asombró al ver que aquel sonría como si la conociese. ¿Conoce usted a esta señora?, preguntó. Una vez fui a su casa, repuso. Philip me llevó consigo. Esa señora, como dice, recibía una vez por semana y mi hermano acudía a menudo a sus reuniones. Por cierto, que fue muy bien recibido y reconozco que ella era una verdadera señora, distinguida y elegante. Parece ser que algo ha cambiado en su casa de un año a esta parte. Dicen que tiene apuros de tipo económico. Por otra parte, tiene fama de ser astuta e intrigante. Si tropieza con algún imbécil, volvería a salir a flote. Ya lo he encontrado. ¿Conoce a Sauvage, el patrón de Cadet? Un poco. Un día le encontré en el puerto. Bueno, pues es el amante de Ahmad desde hace algunos meses. Dicen que ha gastado bastante dinero con ella. ¿Por qué no vuelve usted a casa de Ahmad? Allí encontrará gente rica, que tal vez pudiera ayudarle en nuestro asunto. Monsieur Sauvage quizá estaría dispuesto a hacerle un favor. Mario se puso serio y guardó un instante de silencio. Estaba consultándose a sí mismo. Tiene razón, dijo finalmente. No debe retroceder ante ninguna tentativa. Mañana iré a ver a esa mujer. Haré referencia a mi hermano para justificar esa visita. La florista miraba fijamente al joven. Sobre todo, dijo con risa forzada, no se rinda a los encantos de esa mujer hechicera. He oído hablar muchas veces de sus elegantes y lujosos vestidos, de su gracia, del extraño poder que tiene sobre los hombres. Mario, sorprendido por el interés de su amiga, le cogió la mano y la miró con ojos penetrantes. ¿Qué le pasa a usted?, preguntó, que se diría que soy un pecador que va a ver al diablo. Pobre Josephine, estoy muy lejos de pensar en semejantes tonterías. Tengo una tarea más importante que cumplir y además, míreme bien, ¿qué mujer buscaría un mono como yo? La joven le miró y no le encontró tan feo, lo cual le sorprendió a ella misma. Le parecía como si una nueva luz le iluminase y transformase el rostro. El joven le estrechó amistosamente la mano y ella quedó muy turbada. La noche siguiente, como lo había resuelto, Mario se presentó en casa de Ahmad. Continuará.